Ya va. Ok, eso es. Fíjense en lo siguiente, este gráfico es el gráfico que yo comenté, que me faltaba, ¿ok? Si yo le quito al gobierno el gasto que realiza en el exterior, ¿ok? Y coloco solamente el gasto interno, ¿ok? Y los impuestos internos, entonces el resultado pasa de ser déficit a ser superávit, ¿no? ¿Ok? Fíjense, en algunos casos hay déficit, se convierte en superávit, en déficit, superávit, déficit. En este caso el déficit es monstruoso, pero el superávit es inmenso, ¿ok? Porque el gobierno está gastando todo afuera, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, eso les puede decir que probablemente el resultado es más superavitario que deficitario en realidad, ¿ok? Yo llamo a eso déficit económico, ¿ok? Porque el déficit contable es el sencillamente impuesto menos gasto y ya, ¿ok? Aquí yo estoy solamente tomando el impuesto interno, ¿ok? Que es todo el impuesto que se recoge y le resto el gasto interno, ¿ok? Y es lo que me da las barras de color verde, ¿no? ¿Ok? Estamos. Pero bueno, eso son cositas que que uno puede jugar cuando tiene los datos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y yo agregué este más, ¿ok? Que también lo estaba buscando y no lo vi, ¿ok? Para que vean que efectivamente el gasto no es tan, tan promotor del crecimiento económico como la gente dice, ¿ok? Y que tampoco existe ningún efecto multiplicador como dicen los keynesianos, es un cuento chino, ¿no? ¿Ok? Fíjense, esto es el promedio de gasto entre Producto Interno Bruto, ¿ok? Año tras año, ¿ok? Desde el año 1950 hasta el año 1998. Aquí sí, yo no pude construir esto para adelante porque ya habían tumbado toda la data del central, ¿ok? Por lo cual esto no se podría fabricar, ¿no? Esto se fabrica tomando el gasto público y dividiendo entre el PIB. Hoy en día no se publica el PIB con los componentes completos a partir del 98, ¿no? Entonces, fíjense que en la época de Pérez Jiménez hasta los primeros años de la democracia, el gasto era en un promedio 19,9% del Producto Interno Bruto, ¿ok? Sin embargo, eso provocaba un crecimiento económico del 7,1, ¿no? ¿Ok? Acuérdense que lo que dice el multiplicador, ¿no? Que por cada dólar que yo gaste, ¿ok? Se generan 5 o 6 veces eh, Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, si es verdad eso, entonces, bueno, todo esto que está aquí debería generar un crecimiento de, pónganle ustedes 100% y no lo causa, ¿no? Le causa un crecimiento que es menor que el promedio del gasto, ¿no? ¿Ok? Fíjense que del 68 al 80 se elevó el gasto, se llevó hasta 24,8. Claro, ese es el gobierno de Pérez, el gobierno ¿cómo se llama? De Lucinchi, ¿ok? Bueno, esta Caldera, Pérez y Lucinchi juntos. Entonces llevaron el gasto hasta casi 25% del producto, ¿ok? Sin embargo, se creció menos, ¿no? Se creció 3,3%, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y después en el gobierno, en el periodo previo a Chávez, o sea, ya los últimos años de Lucinchi, ¿ok? O mejor dicho, el gobierno de Lucinchi, el gobierno de Carlos Andrés Pérez II y el gobierno de Caldera II, ¿ok? Tumbaron un poco el crecimiento, lo pusieron en 19, el gasto en 19,1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el, 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 la economía creció mucho menos, ¿no? ¿Ok? Lo que sí yo creo que pasaría aquí, ¿ok? Si conseguimos los datos del 98 en adelante, es que el gasto creció muchísimo y esto se hizo negativo, ¿no? ¿Ok? Lo cual ratificaría un poco la propuesta mía de que la política fiscal es contradictoria, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, lastimosamente no se puede construir del siglo XXI para adelante, ¿ok? Bueno, nos pasamos a la política cambiaria, ¿no? Yo comenté la semana pasada que yo prefería usar el saldo de la balanza comercial porque cuando uno usa esto, con sencillamente agregar las salidas de capital, ya tendríamos la balanza completa, ¿ok? Y de hecho, la balanza es uno de los indicadores económicos que
es más retrasado, ¿no? O sea, tiene muchísimo más rezago, ¿ok? Fíjense, en Venezuela, bueno, en Venezuela y en todas partes del mundo, ¿no? El PIB sale más o menos como con 6 o 7 semanas de retraso, ¿no? O sea que el cierre de septiembre, ¿ok? Ahora es que se está publicando en la mayor parte de las páginas en el mundo, igual que el cierre de diciembre se publicará aproximadamente en febrero, ¿no? ¿Ok? Entonces, es lo que ocurre normalmente, ¿no? En el caso de la balanza de pagos es todavía más retrasado, ¿no? Porque las exportaciones, las importaciones y la salida de capital, ¿ok? Se terminan registrando alrededor de unos 5 perdón, alrededor de unos 4 meses después de que se cierra la cuenta, ¿no? Sin embargo, el resultado del saldo de la balanza comercial impacta directamente a las reservas internacionales, ¿no? Cuando un país tiene saldo positivo de la balanza de pagos, tiene crecimiento de reserva. ¿Ok? Cuando un país tiene saldo negativo de la balanza de pagos, tiene indiscutiblemente caída en el nivel de reserva, ¿no? Por lo cual, sabiendo cuánto es el nivel de reserva, uno anticipa cuánto debe ser el resultado fiscal. ¿Ok? Y de hecho, las reservas se publican a diario, pues, incluso en países como este, ¿no? O sea, el central publica diariamente su posición de reserva, sabe uno cuánta reserva hay, ¿ok? Por lo cual, si las reservas están creciendo, uno debería anticipar que el saldo de la balanza de pagos debe estar dando positivo, ¿ok? Mientras que si las reservas vienen en caída, uno supone las reservas están, o sea que el saldo de la balanza comercial es negativo, ¿ok? Y bueno, lo que normalmente hacen, ¿ok? Es que el gobierno devalúa la moneda, ¿ok? Para tratar de provocar un resultado fiscal, un resultado del sector externo positivo, ¿no? Porque si devalúa, se supone que las exportaciones crecen, ¿ok? Se supone que las importaciones se caen y se supone que las salidas de capital disminuyen, ¿no? Entonces, el impacto final es que debería haber un incremento de reservas, ¿no? Si por el contrario el gobierno revalúa, ¿ok? O sea, si el tipo de cambio pasa en lugar de pasar de 5 a 8 como pasó hace unas semanas, el tipo de cambio pasa de 8 a 5, entonces estaríamos revaluando y en ese caso el gobierno debería estar recortando las exportaciones, favoreciendo las importaciones y favoreciendo las salidas de capital, por lo cual el resultado final debería ser una balanza de pagos con signo negativo y una caída en las reservas internacionales, ¿no? Nosotros comentamos que en Venezuela eh, las exportaciones eran bastante independientes del tipo de cambio, ¿ok? Por lo cual uno pudiera llegar a decir que la exportación es exógena, ¿no? O sea que esto, no importa el tipo de cambio, se sigue exportando lo mismo, ¿ok? Porque efectivamente la mayor parte de los productos de exportación venezolanos son productos en los cuales hay una ventaja absoluta, ¿no? ¿Ok? Entonces son muy pocos los productos que crecen con la devaluación, ¿ok? Y bueno, y como en Venezuela tiene control de cambio, tiene muchas distorsiones, ¿no? De hecho, cuando hay control de cambio, la gente hace salidas de capital, ¿ok? Y las registra como si fueran exportaciones. Entonces parece que las exportaciones estuviesen creciendo, ¿ok? Perdón, hacen importaciones, parece que las importaciones estuvieran creciendo, sin embargo el país no está abastecido, ¿ok? Porque lo que está ocurriendo es que están saliendo capitales, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, yo comenté que en la época del general Juan Vicente Gómez, el resultado de balanza de pagos era muy favorable, ¿ok? Solamente el balance comercial, ¿ok? Fíjense que en color azul está el saldo de la balanza comercial. Fíjense que siempre es positivo, ¿ok? En esta época todavía el petróleo no hace el impacto lo va a hacer aquí, ¿ok? Y bueno, y fíjense que el resultado es abiertamente positivo, ¿no? Solamente hay este periodo aquí
que es 2017, ¿ok? Este periodo aquí que es 2020-2021, que fue una recesión que ocurrió en Estados Unidos, ¿ok? El 29 no nos afectó, ¿ok? En balanza, pero sí nos afectó el 27, ¿ok? Y después miren cómo se dispara, ¿no? Se dispara por el efecto del petróleo, ¿no? ¿Ok? La otra cosa interesante de este gráfico es que aquí se ve cómo el gobierno de Gómez paga la deuda externa. Esa es otra de las características por las cuales definitivamente Gómez es un comerciante. Los comerciantes no les gusta tener deuda. ¿Ok? Y Gómez entendió perfectamente de lo que ocurrió en la época de Castro, que había que pagar la deuda externa, ¿no? Y la pagó. ¿Ok? Es más, él aprovechó el ingreso petrolero para cancelar la deuda externa, en la cual se canceló programadamente desde el año 1908, ¿ok? Hasta el año de 1930, en el cual se paga definitivamente el último bolívar de deuda venezolano interno y externo, ¿no? ¿Ok? Y el gobierno deja de tener deuda, ¿ok? Y pasa a ser un gobierno abiertamente superavitario, ¿no? Además, un gobierno que estaba generando crecimiento económico con superávit, ¿no? ¿Ok? Y bueno, miren, esto que está aquí nos demuestra que efectivamente el saldo de la balanza de pagos, ¿ok? Era positiva porque el oro estaba creciendo, el oro que estaba en los bancos, ¿ok? Porque al final, cuando la gente exportaba, vendía sus dólares en los bancos emisores, y los bancos emisores le entregaban billetes de bolívar, ¿ok? Y bueno, y las petroleras también lo hacían, ¿no? Pues lo que pasa es que las petroleras lo hacían solamente cuando tenían que pagar nómina y cuando tenían que pagar impuestos, ¿ok? Y bueno, y aquí ven cómo el oro se acumuló en los bancos, ¿ok? A partir de la llegada del petróleo, ¿no? ¿Ok? Es una cosa bien interesante, ¿no? Ok. Yo comenté la semana pasada que en el 2010 Chávez hizo una devaluación diciendo que no era una devaluación, sino que era un ajuste del tipo de cambio, en el cual el tipo de cambio pasaba de 2.15 a 4.30, o sea, 100%, y el tipo dice que no es una devaluación. Y bueno, y él en el, ¿cómo se llama? En la cadena en la que explicó eso, él dijo que él no iba a devaluar, que él era ajustando el tipo de cambio, que lo iba a pasar de 2.15 a 4.30, que además era el tipo de cambio normal de este país, 4.30. Lo que pasa es que ya al país le habían quitado 3 ceros, ¿ok? Y además el bolívar de ese momento tampoco es el bolívar de cuando existía el dólar a 4.30. Y bueno, y él anticipó que como él estaba haciendo esa cosa que no era devaluación, iba a subir la exportación, iba a bajar la importación y iba a bajar las salidas de capital, y que iban a empezar a subir las reservas internacionales. Y lo hicieron, y efectivamente lo que ocurrió fue esto, ¿no? ¿Ok? O sea que en lugar de que ocurriera esto, ocurrió esto. Se cayeron las exportaciones, se elevaron muchísimo las importaciones y se elevaron muchísimo las salidas de capital, ¿no? Y más bien las reservas internacionales empezaron a sufrir, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿por qué, ¿por qué pasó eso, no? Bueno, estábamos en un sistema de control de cambio. En un sistema de control de cambio, la gente esconde las salidas de capital como importaciones, por lo cual crecen las importaciones, ¿ok? Las salidas de capital también crecen, ¿ok? Porque todo el mundo busca la manera de sacar sus dólares fuera cuando hay un control de cambio, ¿ok? Y aquí ocurrió también una cosa adicional, ¿no? El gobierno entre 2005 y 2010 se encargó de estatizar cuanta empresa pudo, ¿ok? Y dejó de producir las cosas que se exportaban, ¿no? De hecho, Venezuela exportaba fundamentalmente petróleo, exportaba hierro y aluminio, perdón, hierro y acero, aluminio, clinker, cerámica, ¿ok? Y bueno, fíjense, el negocio del petróleo no se privatizó abiertamente, ¿no? Pero sí, se cancelaron las concesiones que se habían hecho en el gobierno de Caldera, ¿ok? Y se sacó a las transnacionales del juego, y eso fue lo que ayudó a tumbar la producción petrolera, ¿ok? En el caso del hierro y del aluminio, perdón, el hierro y el acero, el gobierno volvió a comprar Sidor, ¿ok?
y dejó de producir acero, ¿ok? Y de exportar acero. Y bueno, y el gobierno compró las cementeras y también dejó de producir cemento y dejó de exportar cemento, ¿no? ¿Ok? Entonces, al final, lo que ocurrió fue que se cayeron las exportaciones y bueno, las importaciones que de verdad se estaban haciendo eran importaciones de estas cosas que ya no se estaban produciendo en el país, que había que importarlas, ¿ok? Porque el país no se puede detener, ¿no? ¿Ok? Entonces, al final, a pesar de que hubo devaluación, lo que terminó ocurriendo fue esto, ¿no? Entonces, uno tiene que más o menos entender que las vías de transmisión de la política no son exactamente como dicen los libros y hay que hacer una pequeña reinterpretación, ¿no? Yo no estoy muy seguro si yo mostré esto, ¿no? Yo que no estoy muy seguro, pero es buena idea mostrarlo, ¿ok? Estos gráficos son para tratar de entender por qué en Venezuela jamás hubo un fenómeno de, de enfermedad holandesa, ¿ok? Fíjense que esta es la época en la cual apareció el petróleo, perdón, el oro aparece en Venezuela en 1867, ¿ok? Y esa es la razón también por la cual la constitución del 74, ¿ok? Se transforma y por fin aparece en una constitución la expresión de que el gobierno tiene interés en las minas, ¿ok? En Venezuela, ¿no? ¿Ok? Porque efectivamente por fin había una mina, ¿ok? Entonces ahí por fin apareció la palabra mina en la constitución, ¿no? La constitución del 30 no dice nada al respecto, ¿no? Por lo cual, ustedes se pueden imaginar que ese cuento de que en la época española el- las minas le pertenecían al Estado, le pertenecían al rey, o que el subsuelo que no existía en la época colonial le pertenecía al rey, ¿ok? Eso es un cuento chino, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí en el 74 fue que por fin en una constitución apareció esa expresión de que el Estado velará por las minas, ¿no? ¿Ok? Y después más adelante se convierte en el Estado del dueño del subsuelo, ¿ok? Ya en las constituciones del general Juan Vicente Gómez Palante, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense cómo cuando entra el oro, la exportación de otros productos no se afecta, ¿ok? Las variaciones en Venezuela son variaciones cíclicas, ¿ok? O sea, todas estas caídas y subidas son porque el precio del cacao y del café se disparan o se caen, ¿ok? Por lo cual Venezuela siempre vivió un problema de renta, ¿ok? Parecido al que tenemos con el petróleo, pero con productos no petroleros, ¿no? Y bueno, y miren, esto es lo que pasa en Venezuela cuando entra el petróleo, ¿no? Ok, fíjense, estas son las exportaciones no petroleras, color azul, ¿ok? Las exportaciones petroleras cuando se comienza en 1920, después se disparan monstruosamente, generando ese superávit de balanza de comercial que vimos en la gráfica anterior. Y fíjense cómo las importaciones no se, af- no se afectan, ¿no? Se vienen a afectar por aquí en la época en la que está comenzando la Segunda Guerra Mundial y se afectan igualito que las petroleras, ¿no? Incluso las petroleras se afectan más que ellas, ¿no? Porque sencillamente los mercados internacionales se cierran por la guerra, ¿ok? Y por eso se afectó de esa manera la exportación en su momento, ¿no? ¿Ok? Lo cual les dice casi que, ¿cómo se llama? Que de manera bien gráfica, que jamás en Venezuela hubo una cosa que uno pudiera llamar enfermedad holandesa, ¿no? ¿Ok? Es más, yo creo que ni en Holanda existió esa cosa que llaman enfermedad holandesa. Ok, la otra cosa es las reservas, ¿no? Fíjense que Venezuela tuvo 5 controles de cambio, ¿no? En Venezuela hubo un control de cambios del año 1938 hasta el año 1942. ¿Ok? El Banco Central nace en el 40, o sea que el Banco Central apareció a mitad del control de cambio. ¿Ok? El segundo control de cambios de Venezuela fue en la época de Betancourt, entre 60 y 64. El tercer control de cambio fue este que está aquí, que se estableció en 1983 y que duró hasta 1989. ¿Ok? Y esta gráfica les muestra a ustedes cómo las reservas estaban cayendo cuando se estableció el control. ¿Ok? Es más, si nos fuésemos un poco más atrás, las reservas caerían
¿ok? Hasta que se estableció el control, ¿ok? Y bueno, y después de eso, en la primera etapa del control de cambios, las reservas crecieron, ¿ok? Luego, estando todavía en control de cambios, las reservas se comenzaron a caer, porque una de las cosas que provocan los controles de cambio es que provocan que las personas dejen de producir, ¿ok? Y se dediquen al negocio cambiario, ¿no? Porque el negocio cambiario es el negocio más rentable que hay, porque es un arbitraje, ¿no? Es tratar de conseguir dólares regulados y venderlos al tipo de cambio libre, ¿ok? O acumularlos para venderlos después, pues. Entonces es un arbitraje puro, ¿no? Entonces la gente deja de producir y por esa razón las reservas comienzan a caer, ¿no? También hay que tomar en cuenta que en este momento el Banco Central actuaba en un mercado gris, ¿ok? Y por eso la caída en reservas, ¿ok? Y además de la gente que aprende a hacer la trampa para sacar las reservas, ¿no? Y bueno, y fíjense, cuando Carlos Andrés Pérez llega a la presidencia, suspenden el control de cambios, aquí lo suspenden y las reservas comienzan a crecer, ¿ok? Indicando que cuando quitan el control de cambios, las reservas crecen, ¿ok? Sí, o sea que no hace falta el control de cambios, ¿no? ¿Ok? Y bueno, fíjense aquí el precio, ¿no? O sea, el precio, este es el precio del mercado negro hasta el día de la suspensión, porque el día de la suspensión, el mercado negro se puso exactamente igual al cambio que registró el central, ¿ok? Y que era 41, casi 42 bolívares por dólar, 41.50, ¿ok? Y casi inmediatamente el tipo de cambio se cayó a un precio cercano a 36 dólares, 36 bolívares por dólar. Y después de eso, al dólar le costó casi un año para volver a los niveles en los cuales estaba cuando lo suspendieron, ¿no? Aquí en la gráfica las fechas están mal, ¿ok? No es 2089, sino 1989, ¿ok? O sea que esto es octubre de 1989, no sé qué, entre febrero y octubre, o sea, en octubre fue que el dólar volvió a los niveles en los cuales se soltó, ¿no? ¿Ok? Lo cual indica que cuando no hay control de cambio, el tipo de cambio tiende a bajar en lugar de a subir, ¿no? ¿Ok? Lo cual también ratifica que en este momento seguimos en control de cambio. ¿Ok? Fíjense, el cuarto control de cambio fue el control de cambios de cartera que duró entre junio del 94 y más o menos marzo, abril del 96. Fíjense que cuando se montó, las reservas se estaban cayendo. Normalmente cuando montan el control de cambio es porque las reservas se están cayendo y el gobierno entra en pánico y monta el control de cambio, ¿no? Y bueno, las reservas se recuperaron, como pasa siempre en el control. Después las reservas comienzan a caer porque la gente aprende la trampa. En este caso, la gente tenía memoria de la trampa porque había sido hasta muy poco. ¿Ok? Y bueno, y ellos deciden suspender el control aquí y miren cómo crecen las reservas cuando suspenden el control, ¿no? ¿Ve? Bien interesante el gráfico, ¿no? Y la otra es el tipo de cambio para ese momento, ¿no? En el 96 ellos sueltan el cambio en 498, ¿ok? Y, y se cae apoteósicamente el mismo día, ¿ok? Y después tardan casi 2 años, ¿ok? Para que el tipo de cambio regrese al nivel donde lo soltaron, ¿no? ¿Ok? Es más, en esta gráfica que todavía están en el 96, no ha regresado al 498, ¿no? ¿Ok? Lo cual les dice a ustedes cuál es el comportamiento cuando sueltan el cambio, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y un poco para ver el último control de cambios, el del año 2003, ¿ok? Aquí están las reservas desde el 2002 para que vean que cuando se monta el control de cambio, las reservas no se estaban cayendo, ¿ok? O sea, estaban en los mismos niveles, ¿ok? Es más, esta pequeña baja que hay aquí, si ustedes la buscan en el central, todavía la data está, ¿ok? Aparece que es el gobierno que está comprando dólares, ¿ok? Para hacer algo, ¿ok? Este, por eso es que bajan las reservas, no era la gente comprando dólares, o sea que no había ningún pánico para montar ningún control de cambio, ¿ok? Y bueno, y las reservas, por supuesto, comenzaron a crecer violentamente. El gobierno, bueno, Chávez prometió que cuando las reservas llegaran a 18.000, él quitaba el control de cambio y por aquí pueden ver que las reservas llegaron a 18.000,
¿ok? En aproximadamente el mes de octubre del año 2003, o sea, apenas 6 meses después de que pusieron el control de cambio. Y bueno, y las reservas superaron los 18.000 de largo, ¿ok? Y no quitaron el control de cambio, ¿no? Hasta hoy no lo han quitado, ¿ok? Y bueno, aquí pasa una cosa extraña, ¿no? ¿Por qué no se cae, no? Ustedes me podrían preguntar, profesor, ¿por qué no se cae? ¿Ok? Y no se cae por una razón muy sencilla, ¿no? O sea, el Banco Central está registrando el oro a precio de mercado, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo le quito el oro a las reservas, ahí veo cómo las reservas efectivamente se caen, ¿ok? En medio del control de cambio, pues. O sea, lo que provoca esto que están viendo aquí, ¿ok? Es un truco contable, pues. Es registrar el activo a precio de mercado en lugar de registrarlo como se debe registrar en contabilidad a valor de costo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen en vivo y en directo. ¿Ok? Ok, otra vez el gráfico del tipo de cambio que habíamos mostrado antes. Ok, creo que por eso fue que no puse el otro gráfico, porque puse 2 veces este gráfico, ¿no? Ok, la, en el sector externo hablamos la semana pasada de la política arancelaria que tenía efectos sectoriales y que a veces complica la actividad de las empresas. ¿Ok? De hecho, el arancel en Venezuela es perverso porque es lo que ha producido siempre precios muy altos en Venezuela, ¿no? Porque el arancel es excesivamente alto. En la época del general Juan Vicente Gómez no había empresas que proteger, ¿ok? Sin embargo, el arancel era muy alto, ¿no? Entonces, eso siempre causó que los precios internos fueran muy altos, ¿ok? Con respecto a los precios externos, y siempre creó la ilusión de que Venezuela vivía en un ambiente de sobrevaluación monetaria, ¿no? ¿Ok? En realidad, el arancel era el que provocaba los precios altos, ¿ok? Y bueno, por eso es que cuando yo oía a mis profesores en las cátedras diciendo que el Bolívar estaba sobrevaluado y que Venezuela tenía que devaluar para subsanar eso, ¿ok? Este, yo pensé mucho, ¿ok? Sobre todo porque yo me daba cuenta que cada vez que devaluaban no había más exportación y que cada vez que devaluaban lo que hacían era empobrecer a la gente. Terminé descubriendo que efectivamente el arancel era el causante de esa apreciación equivocada de una sobrevaluación monetaria, ¿ok? Que llevaba a los economistas a siempre recomendar devaluaciones, ¿ok? Que eran inútiles para resolver un problema que no existía, ¿no? ¿Ok? Es más, en eso se parece mucho la economía a la medicina, ¿no? ¿Ok? Pues la medicina, normalmente uno va al médico y el médico le toma la atención a uno y le manda inmediatamente un hipertensivo sin averiguar si esa persona tiene algún problema que efectivamente está causando la hipertensión, ¿ok? Entonces, pasa lo mismo, pues, o sea, es tratar de resolver un síntoma, ¿ok? Cuando lo que debería hacer yo es averiguar cuál es de verdad el problema, ¿no? Y tratar de resolverlo, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, ¿ok? Lastimosamente la economía y la medicina se parecen, ¿no? ¿Ok? Es más, se parecen hasta en método, ¿no? Porque ellos usan una cosa muy parecida a la econometría, ¿ok? Este, bueno, yo comenté aquí que nosotros siempre exportamos productos que tenían ventaja absoluta, ¿ok? Y que Venezuela siempre tuvo un diferencial a favor de las exportaciones, ¿no? Creo que nos quedamos aquí, ¿no? ¿Ok? En el análisis monetario, ¿ok? Este, hoy, probablemente, déjenme ver cómo estamos de tiempo, yo creo que hoy vamos a hacer un tercer video, ¿ok? Para tratar de concluir con esto, ¿no? Porque a esto le quedan cerca de 9 minutos, ¿no? Bueno, yo hice la pregunta que siempre hago, ¿no? O sea, fíjense que cuando vimos el sector fiscal, dijimos que el resultado era el resultado de la gestión fiscal, que puede ser déficit, superávit o equilibrio, que cuando vimos el sector externo dijimos que el resultado era las reservas internacionales. Entonces uno podría preguntarse qué es lo que da ahorro menos inversión, ¿no? ¿Ok? Y bueno, si uno busca en los libros, dice que ahorro menos inversión da el saldo de la balanza de pagos, ¿no? ¿Ok?
perdón, el saldo del presupuesto público en una economía cerrada, ¿no? Pero esa solución es tonta, ¿no? O sea, ese no es el resultado, pues. O sea, ¿qué da ahorro menos inversión? Pues, o sea, ¿qué efecto produce? ¿Ok? O sea, si es positivo, ¿qué pasa? Si es negativo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Ok? Eso no lo sabemos nunca, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y yo aquí voy a tirar las conclusiones por delante. Yo voy a decir que la política monetaria es nefasta, ¿ok? Y la política monetaria se basa en que en algún momento algunos economistas pensaron que era cierto la teoría cuantitativa del dinero, por el cual el dinero por su velocidad es igual a los precios por las cantidades, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco esto, ¿ok? A ver qué le sacamos, ¿no? Fíjense, yo siempre comento, ¿ok? Que los economistas hacemos muy mala matemática, ¿no? ¿Ok? Y les explico por qué. Porque cuando uno estudia física y se mete con las leyes de Newton, entonces Newton decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿ok? Y la fuerza se mide en Newton, ¿no? Y los Newton son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿ok? O los sergios son gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y bueno, y de hecho la masa se mide en gramos o en kilos, ¿ok? La velocidad o el desplazamiento se mide en centímetros o en metros, ¿ok? Y el tiempo se mide siempre en segundos, ¿no? Entonces la ecuación es consistente, pues. O sea, lo que está en el lado izquierdo de la ecuación, ¿ok? Tiene los mismos valores físicos que tiene lo que está en el lado derecho de la ecuación. Si uno multiplica el dinero por su velocidad, ¿ok? Y del otro lado multiplica los precios por las cantidades, creo que eso no da, ¿ok? Y ya van a ver por qué les digo eso, ¿no? La otra es que vamos a definir las variables, ¿no? Primero, M es la cantidad de dinero, o sea, la oferta de dinero. O sea, que esto es MS, no es MD, ¿ok? La velocidad es el inverso de la demanda, o sea que esto es uno entre la demanda de dinero, ¿ok? Los precios es el nivel general de precios de la economía, no el IPC, el nivel general de precios, ¿ok? Porque Q es la cantidad de bienes y servicios que se transan en el mercado, no las cantidades que conforman el Producto Interno Bruto, ¿no? Acuérdense que el Producto Interno Bruto es los bienes finales producidos por una economía en un periodo de tiempo. Y estos son los bienes finales y los intermedios, ¿no? O sea que son todos los bienes y servicios que se transan en el mercado. O sea que aquí se nos olvida la doble contabilidad cuando ponemos P por Q. ¿Ok? De hecho, así es como lo define originalmente Marshall y así es como lo define originalmente Fisher, porque Fisher y Marshall jamás conocieron una variable que se llama Producto Interno Bruto y jamás entendieron el problema de la doble contabilidad. ¿Ok? Es más, Marshall se muere en el 23, el PIB lo inventan en el 47, ¿ok? Y Fisher se está muriendo en el 47, ¿ok? Y creo que no le dio tiempo de estudiar el PIB, ¿ok? Entonces, esto no tiene nada que ver con PIB nominal, ¿ok? Perdón, con PIB real, la Q, ¿ok? O sea, es la cantidad de bienes y servicios que se transan en el mercado, por lo cual son todos los bienes, o sea, el PIB más el consumo intermedio, ¿ok? Ok, lo que sí es que hay una conclusión generalmente aceptada, ¿no? Cuando el Banco Central quiere apoyar una política de crecimiento económico, aplica política monetaria expansiva. Y cuando el Banco Central quiere disminuir la tasa de crecimiento de precios, porque considera que la inflación es un problema, entonces aplica política monetaria contractiva. ¿Ok? Así es como lo hace el central, ¿no? Nosotros más adelante, cuando estemos viendo ya cosas financieras, vamos a ver cómo funcionaba el mundo sin Banco Central para que vean qué era lo que pasaba en esa época y vamos a ver qué pasa cuando aparece el Banco Central. ¿Ok? Fíjense, ¿cómo se hace la política monetaria? Los keynesianos y no Keynes, ¿ok? Dicen que se debe usar como instrumento la tasa de interés, ¿ok? Que es la variable de política, ¿ok?
y consideran que existe una relación entre tasa de interés y oferta monetaria, ¿no? Porque ellos dicen que la tasa de interés es el precio del dinero, ¿ok? Así es como dice. Y bueno, si yo afecto el precio del dinero, terminaré afectando la cantidad, que es la variable objetivo que yo busco controlar, ¿no? O sea, por eso es que afecto la tasa de interés. Los monetaristas, una cosa antes de meterme con los monetaristas, porque yo digo keynesianos y no Keynes, porque si yo leo la teoría general, ¿ok? Y los invito a que la lean, ¿ok? Keynes dice que no se debe hacer política monetaria, ¿ok? O sea, Keynes dice no se debe hacer política monetaria. Entonces son los keynesianos los que dicen que hay que hacer política monetaria, no Keynes, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que para complacer a Keynes es muy difícil complacerlo sin hacer política monetaria. ¿Ok? Bueno, vamos con los monetaristas. Los monetaristas son, por supuesto, la gente de la Escuela de Chicago, pero los monetaristas tienen un origen mucho más ancestral, ¿no? El primer monetarista fue David Ricardo. ¿Ok? Entonces, los monetaristas dicen que la tasa de interés no puede ser tocada por el Banco Central porque la tasa de interés es un precio y los que hacen política no deben tocar los precios. ¿Ok? O sea, el monetarista cree también que la tasa de interés es el precio del dinero. ¿Ok? Y ellos dicen que el instrumento de política es la base monetaria. O sea, ellos proponen que el Banco Central mueva la base monetaria. ¿Ok? Porque si él mueve la base monetaria, él va a afectar indirectamente a la variable objetivo, que es la oferta monetaria. ¿Ok? Entonces, por eso es que lo que inventó Bernanke, ¿ok? Que es lo que se ha aplicado del 2008 para acá, ¿ok? Es efectivamente lo que había propuesto Friedman, pues. Hay que mover la base, ¿ok? Para que haya política monetaria, no la tasa de interés, sino la base, ¿no? Pues, ojo que lo que hizo Bernanke fue complacer parcialmente a Friedman, ¿no? Porque Friedman decía que la base tenía que crecer más o menos entre el 3 y 4% interanual, ¿no? La base en Estados Unidos ha estado creciendo a más del 15% interanual, ¿ok? Lo cual no es lo que dijo Friedman en su trabajo, ¿no? ¿Ok? La otra cosa es que ¿cómo se llama? Eh, se sigue aplicando política monetaria por la vía de la tasa. ¿Ok? Y de hecho, una de las cosas que está haciendo el central es moviendo la tasa de interés. Esto se va a cortar en un minuto, entonces yo lo voy a cortar una vez, les mando un nuevo link y nos vemos de nuevo.